Me dices, ¿okay? Bueno, pues buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto que podamos estar aquí reunidos, sobre todo y en especial para un objetivo tan hermoso, ¿no? Que es acercarnos más a la palabra del Señor, dar este tiempo para poder profundizar más sobre la palabra que hemos leído todos de alguna manera en diferentes momentos y ahora vamos a darle un enfoque que nos va a permitir tener una perspectiva distinta. Yo podría decir que es como pasar de la imagen 2D a la 3D, ¿no? Vamos a poder observar más detalles de la palabra a través de este movimiento que se llama Movimiento de las Raíces Hebreas y que nos permite hacerlo, ¿no? La mayor parte de ustedes los conozco, algunos de ustedes no, de todas maneras, bueno, pues bienvenidos y espero poder cubrir las expectativas de cada uno. Había pensado dar un pequeño espacio para hablar de por qué estamos en el curso, pero la verdad es que vamos a ser algunas personas y dejaríamos algún tiempo por ahí. Sé que Dios conoce las intenciones del corazón de cada uno tiene una motivación por el cual estar aquí y yo solamente le pido al Señor que cubra esa necesidad, esa expectativa para sobre todo un acercamiento mayor a Él, ¿no? Bueno, estas presentaciones se van a llevar a cabo. Yo había ya hecho alguna presentación sobre esto, tengo material ya listo, nada más estoy haciendo algunos ajustes. Entonces, estas presentaciones van a ser cada semana, como Meche les comentó, van a ser cada semana. Y va a llegar un momento en que se termine el material que ya tengo preparado y luego las vamos a pasar cada 15 días para tenerle el tiempo de la preparación del material con sus respectivas diapositivas. Vamos a revisar varios temas. Ahorita, el tema que vamos a empezar es el tema base. Yo de verdad les pido que no pierdan ninguna de estas presentaciones, las primeras, donde hablamos de la historia del pueblo de Israel, la historia del pueblo hebreo, después llamado pueblo israelita, y llamado ahora pueblo judío, no tan correctamente llamado solamente judío, porque son muchísimas más las tribus, pero ya lo tocaremos en su momento. Que no se lo pierdan, porque Dios en su hermosa sabiduría, así como hace todo concatenado, todo ligado, también a partir de la base de lo que vamos a estar viendo en estas presentaciones, podremos nosotros referir las profecías, vamos a entrar a ver a los profetas y cómo esas profecías se están cumpliendo, pero van a estar tocando muchos de los datos que estamos nosotros revisando en estas primeras sesiones. Entonces, todo está muy ligado y sí es muy importante que estén presentes. Las presentaciones van a continuar, vamos a revisar después las parábolas a la luz de la cultura hebrea y van a ver cómo se van a ver en otra dimensión. O sea, pretendemos que estas presentaciones estén presentes una vez cada 15 días alimentándonos. Y bueno, solamente Dios sabe hasta cuándo van a estar. Estamos bajo su control y Él es el que nos va a ir mostrando, ¿no? Bueno, quiero decirles que yo no precisamente soy experta en el tema, digamos, no soy así como que una persona súper conocedora, tengo poco tiempo, pero soy una persona muy obsesiva y he estudiado bastantito. Sin embargo, habrá algunas cosas que si ustedes me preguntan, yo había pensado que más o menos la logística fuera 50 minutos y unos 10 minutos para preguntas, luego otros 50 minutos y 10 minutos para preguntas. Entonces, en esos 10 minutos de preguntas, por favor, yo me quiero sentir con la confianza de decir esto que me estás preguntando no lo conozco, déjame revisarlo, o esto sí, y te lo voy a contestar con todo el gusto del mundo, ¿no? Entonces, sí quiero también abrir esa opción. Bueno, ¿qué más de lo logístico? Va a ser a través de este medio que me pone a nuestra disposición y serán los martes. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar a compartir ya nuestro material. Y yo quise empezar hablando, antes de entrar, vamos a hablar un poquito, vamos a dar una introducción de algo que es muy importante, que es qué son las raíces hebreas en el cristianismo, ¿verdad? Esto es muy importante porque, déjenme ver lo que nos está compartiendo. Es muy importante que lo podamos definir porque ha tenido un auge impresionante en los últimos años este tipo de información. Seguramente ustedes han visto en las iglesias
últimamente, por ejemplo, banderas de Israel, en algunas iglesias incluso se toca el shofar, en otras iglesias a lo mejor se tiene donde están los 7 espíritus del Señor, ¿verdad? Donde se ponen las velas. Se me olvidó ahorita el nombre, es que estoy un poquito complicada acá y que no puedo compartir. Es la menorá. La menorá, okay, ahí está. Etcétera, ¿no? Entonces, ha habido mucho auge y cuando siempre hay una tendencia nueva, hermanos, en algo, existen personas que lo aceptan, personas que no lo aceptan tanto, incluso personas que hablan de que esto no sería lo más conveniente, en fin. Entonces vamos a hablar un poquito ahorita, como una manera de introducción, de lo que es las raíces hebreas. Y yo quise hacer un comparativo básicamente entre el judaísmo mesiánico y lo que viene siendo el movimiento de las raíces hebreas. Bueno, vamos a ver qué dice por aquí. Todos conocemos el judaísmo. El judaísmo es una religión monoteísta que se basa en la Biblia y la Torá, que reconocen el contenido de la revelación de Dios al pueblo de Israel, que se caracteriza por respetar la voluntad de Dios expresada en los mandamientos de la ley y a través de los profetas, y se caracterizan también por esperar la venida de un Mesías del que vendrá la salvación y el triunfo del pueblo judío. O sea, el judaísmo no reconoce, ya lo sabemos todos, que ya el Mesías vino, ¿verdad? Y ellos están todavía esperando. Aquí puse esta nota que dice, el judaísmo tradicional rabínico actual no cree que Yeshua sea el Mesías, o sea, Jesús. No lo reconoce como el Mesías judío. Los judíos observantes siguen esperando fielmente, de acuerdo con los 13 principios de la fe judía. Hay 13 principios de la fe judía que no los vamos a revisar ahorita, nada más tomé el número 12, ¿no? Que dice, creo con perfecta fe en la venida del Mesías. Creen en la venida del Mesías. Por mucho tiempo que pase, esperaré su llegada cada día. Pero ellos no creen que ya haya llegado. La mayoría de los judíos seculares no creen en la venida física de un Mesías, incluso personal, no lo ubican como un Mesías personal, pero sí como un concepto general o una era mesiánica. Bueno, aquí puede haber muchísimas opiniones, no vamos a entrar a esto. Lo importante es reconocer que entonces este es el judaísmo puro, ¿ok? Vamos a entrar ahora a la siguiente. Lo estoy tocando muy someramente, porque no es precisamente de lo que vamos a hablar, pero sí como para hacer una diferenciación. Tenemos lo que se llama el judaísmo mesiánico. Ellos son los judíos que creen y han aceptado a Yeshua, es el nombre hebreo de Jesús, de Nazaret, como el Mesías prometido de las escrituras hebreas. Ellos ya creen que llegó al igual que nosotros. Este pueblo judío no deja de ser judío, sino que sigue siendo fuerte en su identidad, estilo de vida y cultura judía, al mismo tiempo que sigue a Yeshua tal y como se revela en el Nuevo Testamento. Muchos judíos mesiánicos se refieren a sí mismos como los judíos completos, ya que creen que su fe en el Dios de Israel ha sido completada o complementada, ¿verdad?, en Yeshua. Tienen la ley y tienen la fe de Jesús. Muy bien. Los judíos mesiánicos siguen celebrando las fiestas judías y los días festivos, tal y como se prescriben en las escrituras hebreas, es decir, como la fiesta de las semanas, de los tabernáculos, todo esto, ¿no? La mayoría de los judíos mesiánicos, en caso de celebrar la Pascua, eliminan toda influencia pagana y celebran solo lo que se indica en la Biblia. No, ellos no celebran la Navidad, no celebran el Año Nuevo, y si se celebra la Pascua es con respecto a ellos. Bueno, pudiéramos decir, hermanos, que el judaísmo mesiánico es lo más parecido que tenemos en el primer siglo, ¿no? Donde eran los judíos que habían sido convertidos y creían en el Cristo, que el Mesías ya había llegado. Bueno, también sencillo, creo que no es nada nuevo para ustedes, pero vamos a hacer ahora la distinción sobre lo que son las raíces hebreas. Bueno, yo estuve informándome y yo creo que esta es la mejor definición que encontré.
raíces hebreicas es un movimiento cuyo objetivo es descubrir el apropiado contexto bíblico, histórico y cultural en que las escrituras fueron redactadas y del cual surgió el cristianismo, de modo que comprendamos mejor el carácter de Dios. O sea, hay algo que es indudable, y esto que es indudable es que la base de todo es el pueblo hebreo, después llamado pueblo israelita. Es la base de todo, porque es el pueblo elegido del Señor. Entonces, también es muy importante conocer el contexto cultural, conocer lo que ellos pensaban, cómo lo creían, lo que simbolizaba cada uno de los objetos que estaban ahí, y también toda esta parte histórica. A veces nosotros cuando leemos o hemos leído la Biblia, bueno, yo lo hacía antes, ¿verdad? Con esta perspectiva, pues yo la veía y abría mi Antiguo Testamento y veía algunas cositas aquí y otras cositas allá, pero no tenía una concepción integral de todo lo que era esta historia, esta cronología de hechos y de eventos. De hecho, por algún tiempo también llegué a pensar, bueno, son historias y pasaron tanto tiempo que tiene que ver con nosotros, ¿no? Y por ahí siguiendo el consejo de alguna persona, me centraba básicamente en el Nuevo Testamento y ubicaba probablemente lo que son los Salmos y Proverbios como una fuente como más práctica o diaria, ¿no? De información para mi diario vivir, como algo que Dios me estaba dando, como mensajes muy específicos sobre cosas más prácticas, ¿no? Y hacía a un lado todo lo que era la parte del Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que me hizo empezar a conocer y querer conocer más de esto? Empecé a escuchar y a introducirme en todo lo que es esto, y a mí hermanos, me ha dado una perspectiva completamente distinta, que no estamos hablando de cambios doctrinales, no estamos hablando de ninguna modificación. Dijimos, es una visión del 2D al 3D. El bebito, si pensamos en un bebito que se ve a través de este sonograma, ¿verdad? Este aparato que llamamos sonograma, se llaman, es ver al mismo bebito, pero con un detalle más fino. Podemos observar con más detalle todo acerca de él. Y eso es lo que a mí las raíces hebreas me empezaron a dar, este movimiento, empezar a ver todo con más detalle, con más claridad, y esto a mí en lo personal me enriqueció, me edificó y me hace sentir todavía más tranquila, porque sé de alguna manera al conocer esta historia y cómo fue profetizada, me hace entender primero que Dios está en control. Si ha estado en control desde hace 4,000 años de todos los acontecimientos, y había sido profetizado Jesús y cómo vendría y cómo nacería y cómo moriría, y Él generó todo lo necesario para que eso pasara de esa forma. Y luego después las profecías que vamos a ver, los profetas que vamos a revisar, hablan de ti y de mí. O sea, estamos ahí inmersos, ahí estamos. Entonces, eso me da a mí ahora, después de 2,000 años que Jesús estuvo aquí y de casi 5,000 años de que se crea el pueblo hebreo, me da a mí esa seguridad y me hace descubrir un Dios poderoso, que más allá de estar en algunos versículos que yo veo, sí, él tiene poder y hace esto y es grandioso, y lo siento y lo he creído y me he convertido y he amado a Dios. Sí, lo he hecho, o sea, no, esto no quiere decir que el poder de la escritura no haya estado ahí, pero ahora este otro enfoque a mí me ha dado un convencimiento mayor. Entonces, si alguien me preguntara, ¿por qué estás aquí dando esto? Yo diría, primero, por amor a Jesús, porque lo amo a Dios con todo mi corazón y me siento todavía más cercana a Él y se lo agradezco a este movimiento, porque me ha hecho ver una perspectiva distinta. Estoy aquí también por amor a ustedes, por amor al pueblo de Dios, porque cuando uno tiene en sus manos algo que siente que ha sido un tesoro para su edificación, uno entiende que es el momento de compartir, ¿verdad? Es el momento de compartir, de decir, mira, aquí está esto, cada uno lo va a tomar y lo va a revisar desde su propia perspectiva. Habrá opiniones, quien lo acepte completamente, quien no lo acepte, quien decida mejor no, y todas son valiosas. Simple y sencillamente, yo me siento
en este momento con esta intención de poder llevarles a ustedes este conocimiento y que espero que de verdad sea para edificación de sus vidas, de sus procesos de santificación en los que cada uno de ustedes está. Muy bien. Entonces decíamos que entonces este movimiento nos permite comprender mejor el carácter de Dios, ¿no? Esa supremacía maravillosa que Él está en control. A mí ahorita me trae incluso paz con los acontecimientos que hay. Él está en control, eso es definitivo. Estuve en control hasta de aquel hombre que Dios cura, ¿verdad? O de que Jesús cura y de todos estos, porque nacieron ¿para qué? Para estar ahí, para poder darle gloria a Dios con esa exactitud, y vamos a ver cómo se ve en la palabra. O sea, se ve de una manera muy clara, ¿no? Entonces yo ponía aquí un párrafo que decía yo, lamentablemente a veces nosotros los cristianos leemos las historias bíblicas como si se hubiesen ocurrido en un vacío, ¿no? A menudo hay poca o ninguna comprensión sobre el periodo histórico en que ocurrieron los eventos y cómo esto permite una mayor comprensión de Dios y su plan de salvación. La Biblia, hermanos, es una narración histórica también. O sea, no solamente es como decir, no le vamos a quitar la parte espiritual, porque la parte espiritual es la que a mí me salvó. La parte espiritual es la que a mí me está transformando. La parte espiritual es la que a ti te está ayudando. Pero hay una parte histórica que hemos dejado de ver. Y es esta parte la que vamos a revisar en estas presentaciones, ¿no? Y esta narración histórica podemos encontrar la relación entre Dios y su pueblo y está registrada para la posteridad. La Biblia ha sobrevivido por años y años y años, está registrada. Dios así lo ha querido, que esta narración donde vemos la relación entre Dios y su pueblo, cuál fue su plan de salvación con más exactitud, más en 3D, esté registrada para la posteridad, ¿no? ¿Y por qué registrarla para la posteridad? Porque Él lo que quiere es que cada generación tenga una clara invitación para establecer esa misma relación con este ejemplo que está visto desde que inicia el pueblo hebreo, ¿no? Hay una relación maravillosa y esto es una revelación que debe ser perpetuada y que la podemos traer hasta nuestros tiempos. Muy bien. Vamos a revisar lo que hice una diferenciación por ahí de contexto histórico y contexto cultural, porque son los dos en los que nos vamos a basar. Dijimos que la parte espiritual la vamos a dejar un poquitito. Sabemos el poder que tiene, ¿no? Ya lo sabemos, el poder de la palabra, el poder del evangelio, es maravilloso, lo sabemos. Sin embargo, ahora vamos a tratar de resaltar un poco la parte histórica y después integrarla. Y entonces es cuando vamos a tener ese 3D, ¿no? Dice, contexto histórico. El conocer el contexto histórico de la Biblia no tan solo hace su entendimiento más claro, sino que provee un marco para comprender los tiempos en que vivimos hoy día, ya que a través de entender las profecías podemos ubicar en qué parte de ellas estamos. Al conocer la historia del pueblo de Israel, podremos entender desde otra perspectiva el carácter de Dios, el amor que lo llevó a establecer a su pueblo en donde Él quería, y cómo a pesar de ello no respondieron a los mensajes de Dios a través de sus profetas y una y otra vez fallaron. Eso también nos da a nosotros, es una manera que nosotros aprendamos. Sabemos que si ellos fallaron conociéndolo tan cerca y con tantos milagros que vieron, a veces nosotros también queremos hacerlo mejor y nos sentimos hasta mal porque algo sucede. Bueno, es parte de la humanidad. Hay tanto que aprender a partir de todo esto que vamos a revisar. Las raíces hebreas estudia el texto bíblico, haciendo énfasis como todos estos episodios forman parte de un relato que llega hasta nuestros días y aún llegará más allá hasta los días del fin de los tiempos. O sea, vamos a ver esta parte histórica, cronológica, profetizada, porque para los hebreos y para Dios existe un tiempo definido. Por eso vamos a ver en muchos versículos que Él dice el fin de los tiempos. Hay un tiempo establecido, hay un determinado número de años, y entonces que el principio, sabemos cuándo fue el principio, no sabemos cuándo va a ser el fin, pero hay un periodo en el que todo va a terminar, ¿no? Entonces vamos a poder ubicarnos a nosotros en este tiempo, porque los profetas nos mencionan, estamos ahí y no lo habíamos visto con
claridad si no es a raíz de este movimiento. Por lo menos a mí me pasó. A lo mejor a ustedes, si han estado más tiempo cerca de la palabra, lo han visto. Yo no lo había visto hasta ahora. Dentro de este devenir histórico es muy importante que los cristianos reconozcamos los hechos históricos de la primera iglesia, por ejemplo, pues su origen es parte de la historia de Israel. Los primeros creyentes eran judíos dedicados al estudio de las escrituras, que era el estudio de su propia historia. ¿De qué hablaban Pablo? ¿De qué hablaba Pedro? ¿De qué hablaba Jesús en la sinagoga? Hablaba de la historia de su pueblo. De eso hablaban. Hablaban, porque cuando nosotros, es bien importante mencionar esto, las escrituras, cuando en la Biblia nosotros vemos en el Nuevo Testamento que dice, y entonces ellos revisaban las escrituras, uno inmediatamente tiene como un esquema mental y dice la ley, ¿no? Y la ley ya no, y ahora estamos en nuevo. Entonces, pero las escrituras es mucho más. Las escrituras era, sí, la ley, ¿verdad? Que son los primeros 5 libros, pero está también todos los profetas y están los libros de sabiduría, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos estudiaban, lo que ellos debatían, lo que aquel pequeño Jesús estuvo hablando por tanto tiempo en aquella sinagoga mientras sus papás los buscaban. Eso es lo que ellos, y es la historia del pueblo de Israel. De ahí la importancia de que nosotros podamos complementar nuestro conocimiento a raíz de esto, conociendo esta historia de este pueblo, ¿no? Es de lo que ellos hablaban, de nuestro maravilloso Jesús. Y lo mismo hacía Pablo, y lo mismo hacía Pedro, y lo tenemos en Hechos. Y ojalá que algún día sea parte de una de las pláticas, que lo podamos ver con una claridad impresionante, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que entrar en toda esta información. Puse en rojo, dice, el Nuevo Testamento no puede ser comprendido y apreciado a plenitud sin que la historia del pueblo de Israel lo vea su trasfondo y contexto histórico. Eso sería el contexto histórico que vamos a estar revisando. La historia del pueblo de Israel. El contexto cultural, bueno, esto es un poco más sencillo y lo vamos a ver más aplicado en la parte de las parábolas, por ejemplo. Va a haber algunas exposiciones de las parábolas, y las vamos a revisar a la luz exactamente, o algunos momentos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las bodas de Caná, ¿qué era lo que pasó de Caná? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué se necesitaba vino al final? ¿Cuál era la urgencia de la madre de Jesús para que hubiera vino? Ya era el final de la reunión. Bueno, culturalmente en las bodas se brindaba no solo al principio, sino al final. Entonces, y todavía el brindis del final de la fiesta era más importante. Eso es algo que nosotros no conocemos, no sabemos porque desconocemos la cultura de ellos de aquellos tiempos. Entonces, el contexto cultural la vamos a ver muy clara cuando veamos las parábolas de Jesús, ¿no? Que van a ser historias más fácilmente comprendidas por la gente, eran fácilmente comprendidas por la gente de su tiempo, a pesar de que eran un poquito complicadas, ¿no? Sabemos que él hablaba en parábolas y tenía un porqué por hablarlo así, pero por lo menos tenían más sentido para ellos, porque la gente de su tiempo conocía las costumbres, ¿no? Los usos y costumbres, las costumbres y objetos de la vida diaria. Y aunque se relataban temas complicados, este conocimiento de la cultura del pueblo de Israel les permitía un mejor entendimiento. Pero para nosotros, 2000 años después, en una cultura completamente distinta y teniendo costumbres tan distintas, desconociendo aquellos objetos de aquellos tiempos, la comprensión de las parábolas no es completa. Nos quedamos un poco, nos quedamos con el mensaje, sí, yo creo que dice eso, pero nos falta la finura del 3D, ¿no? Al entenderlas a la luz del contexto cultural de esos tiempos, se hacen más interesantes y edificantes en nuestra vida espiritual, incluso impactante. Las escrituras entonces van a adquirir vida cuando leamos los versículos en su apropiado contexto histórico y cultural, y esta riqueza la obtenemos a través del movimiento de las raíces hebreas. Le vamos a llamar presentaciones porque no son estudios bíblicos per se, no buscamos. Yo quise hacer aquí una lista de lo que sí van a hacer estas presentaciones y lo que no van a hacer, ¿no? Un poquito para ir ubicando las expectativas que ustedes puedan tener. ¿Qué sí es lo que vamos a estar viendo? Es el estudio de la Biblia con un total apego al texto bíblico. Todo va a ser revisado a la luz de los versículos de la Biblia. Y déjame decirte una cosa.
No importa si tienes una Biblia católica, si tienes la Biblia 1960, de Reina Valera, si tienes la de King James, o si tienes la de 1909, o un estudio, ¿verdad? Como el estudio Plenitud. Ten las Biblias que tú quieras. Todos nos vamos a pegar al texto bíblico, no va a haber una diferenciación. Por ende, este grupo puede ser de cualquier religión, o sea, lo que queremos es un acercamiento nada más para edificarnos más y conocer este maravilloso perspectiva de que nos hemos perdido al ubicarnos nada más en una parte de la Biblia, ¿no? Entonces, va a estar como un total apego al texto bíblico. No va a haber nada que aquí digamos que no esté escrito y, como les digo, que aparezca en todas las Biblias. Tal vez algunas cuestiones un poquito distintas, pequeñeces, pero lo más importante puede ser visto en cualquier Biblia. ¿Qué otra cosa sí es que van a hacer estas presentaciones? Es un estudio de la Biblia con un enfoque histórico-cultural que enriquecerá el contenido. Ya está explicado. Es un estudio de la historia del pueblo de Israel con un orden cronológico. Tenemos que entrar a un orden cronológico. Dios es un Dios de orden. Hay un orden en tu vida, un cuando naciste, un cuando todo, nuestra vida espiritual, o sea, hay un orden de todo. Entonces, conocer la historia del pueblo de Israel en pedacitos, y hoy voy a leer a lo mejor al profeta Isaías, y mira, dice esto, y luego voy a leer al profeta Oseas, y ahora voy a irme un poquito a Génesis. Nos ha ayudado, sí nos ha servido, nos ha clarificado algunas cosas, y como les digo, el poder del evangelio constituido aquí ha hecho lo que ha hecho. Son 2000 años, ha sobrevivido esta Biblia, ¿verdad? Los escritos, y ha creado transformaciones completas. Pero ahora los vamos a estudiar en este orden cronológico y verán que vamos a encontrar más riqueza todavía de la que ya tienen. ¿Qué otra cosa sí van a hacer estas presentaciones? Bueno, van a hacer el estudio de la historia del pueblo de Israel, para entender desde otra perspectiva el Nuevo Testamento, que es en el que nos hemos ubicado la mayor parte del tiempo en la iglesia a la que pertenecemos, a la iglesia cristiana, básicamente es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y vamos a entender desde otra perspectiva el Nuevo Testamento y también los orígenes del cristianismo. ¿Ok? Cómo se originó, pero bajo la perspectiva de toda esta historia del pueblo de Israel, que tenemos que entender y siempre saber que por la voluntad y soberanía de Dios fue el pueblo escogido para tener las promesas, ¿no? Entonces, esa es la importancia de conocer la historia del pueblo de Israel. ¿Qué no van a hacer las presentaciones, hermanos? No intentamos que ustedes hagan ningún cambio doctrinal. No, aquí no estamos para adoctrinar, no, estamos para entre hermanos que amamos a Dios, que queremos darles un tiempo para conocerlo más, ¿verdad? Estemos aquí conociéndolo. Cada quien tomará las notas que quiera. Les recomiendo un blog de notas, algo con qué escribir, ¿verdad? Sobre todo los versículos, y tienen una semana para volverlos a leer y que no se nos olvide, porque acuérdense que después vamos a estar tocando estas partes. Entonces, pero nada más, cada quien seguirá como el Espíritu de Dios les marque, ¿no? Entonces no pretendemos ningún cambio doctrinal. No se trata de judaizar a los participantes. También en un par de ocasiones, cuando yo he hablado un poquito con entusiasmo de esta parte, me dicen, no, es que es como judaizar. No pretendemos judaizar, porque para empezar, las raíces hebreas no hablan de que el judaísmo monopolice ahora al pueblo de Dios, ¿no? O sea, ellos precisamente por eso se llaman raíces hebreas. El Judá, ¿no? Es solamente una tribu, y eran 12. Entonces, no vamos a tratar de judaizar a los participantes, no se preocupen, por favor, por eso, no. No se espera que cambien ningún hábito en su vida, tampoco. Nuevamente, cada quien, y es el Espíritu de Dios con ustedes, que les siga diciendo que sí, que no, y si lo hacen está bien, si no lo hacen también, ¿no? O sea, no pasa nada. Y también no buscamos hacer polémica, o sea, si bien comentamos que va a haber 10 minutitos para platicar cada 50 minutos, más que nada el objetivo de esos minutos es para ver si no ha habido ninguna duda y si podemos seguir hacia la otra parte de la historia, ¿no? Que es la que continúa. No para polemizar. Si hay algún comentario que pudiera generar alguna de estas cuestiones, pues
estamos abiertos y nos puedes llamar, Meche les puede dar el teléfono o a Meche también, y platicamos, ¿no? Pero con mucho gusto, porque la apertura está, ¿no? Nos amamos, somos hermanos, estamos regidos por el mismo espíritu, independientemente de religión, lo que sea es el mismo espíritu, somos la iglesia del Señor. Y por todos estos años siempre ha habido la plática, ¿no? Pero no es la idea de que lo hagamos aquí, ¿no? Aquí más bien son preguntas sobre el contenido y para poder seguir adelante. Entonces, son un poquito algunas de las ideas que se me hizo importante manejar, ¿no? Ok. Muy bien, entonces, ahora sí que no sé si haya preguntas hasta aquí, alguna, aunque no son los 50 minutos, pero como ya pasó la parte introductoria, no sé si haya ya para entrar a lo que viene siendo la historia maravillosa de ese pueblo amado por nuestro Dios. ¿No? Ok, muy bien. Bueno, vamos a partir de unas bases, o sea, unas bases muy sencillas, que ya conocemos, pero que vale la pena recalcar. Bueno, o sea, todos sabemos que Dios tiene un plan, ya tenía un plan de salvación siempre en su mente, ¿no? Desde el momento en el que la humanidad cayó, Él siempre ha tratado de recuperarnos, ha tratado de que regresemos a estar con Él, y entonces Él diseñó este plan, ¿verdad? Él crea los cielos y la tierra, el hombre cae, y entonces Él tiene este plan. Dentro de este plan, Él decide que de la descendencia de Noé, cuando ya el mundo se había limpiado, no vamos a entrar antes de esto. Las raíces hebreas sí lo revisan, pero ahorita es demasiado y es mejor basarnos desde que el pueblo de Israel inicia, cómo inicia, ¿ok? Muy bien. Entonces, de la descendencia de Noé se elige a un hombre de fe para hacer bendición a las naciones, que es Abraham, ya cuando cambia su nombre. La descendencia de Abraham va a ser el pueblo escogido de Israel. Entonces, partimos de esa base. El plan de salvación de Dios es a través del pueblo escogido de Israel. Está en todas las partes de la Biblia, en todas, ¿no? Entonces, las vamos a ver. Vamos a revisar, o se basa el movimiento de las raíces hebreas en tres momentos muy importantes. Uno, cuando se hace la elección de Israel como pueblo escogido y apartado para hacer bendición a las naciones. ¿Ok? Así como nosotros cuando hemos sido santificados sabemos que estamos siendo apartados, ¿verdad? Para ser distintos, porque nuestra ciudadanía está en el cielo, nuestra ciudadanía no está aquí, aquí somos extranjeros. De igual forma, el pueblo de Israel es elegido para ser un pueblo escogido y apartado, para que después ellos fueran bendición a las naciones, a todo el mundo. Y en esta parte de bendición a las naciones ya podemos empezar a ver los primeros filtros, aunque esto no es todavía la Biblia, ¿verdad? Lo vamos a ver en los versículos, ya los primeros elementos del pueblo gentil. Muy bien. Este pueblo que fue elegido como pueblo escogido se dividió. Yo esto no lo conocía. Este pueblo se divide, el pueblo de Israel se divide en dos casas. Todo eso está clarísimo y es importantísimo conocerlo. Ahorita recuerdo un versículo que Jesús dice, yo no he venido sino a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Wow, uno lo oye y dice, bueno, sí, la casa. Y le pregunto, ¿sí qué es la casa de Israel, no? O sea, si escudriñamos las escrituras. Bueno, esta parte que vamos a ver lo resuelve. El pueblo se divide en dos casas. Y dentro de este plan de salvación, Dios tiene en su mira la reunión nuevamente y restauración de su reino, que es volver a juntar a la casa de Israel y la casa de Judá, que son las dos casas en las que el pueblo israelita se divide, incluso territorialmente. Incluso Dios tiene para cada uno de ellos una manera distinta de relacionarse con ellos, ¿no? En una de esas dos casas nosotros pertenecemos. Puede ser que nosotros estemos ahí, no lo sabemos. Bueno, o si somos gentiles, tampoco lo sabemos completamente. Pero estos tres momentos son muy importantes. Se elige a este pueblo de Israel, se va a dividir en dos casas y luego el plan de salvación es reunirlas nuevamente. Okay.
hay tres promesas básicas, las promesas hechas a los padres, a lo que se llaman los padres de la religión, que es Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces ya vamos a empezar a ver los versículos que nos van explicando estas promesas, porque recordemos también, y lo hemos visto mucho, que Dios es un Dios de promesas. Él, una vez que elige a su pueblo, hace promesas y sabemos que Él las va a cumplir hasta el fin de los tiempos, como lo dicen en muchos versículos. Entonces, es bien importante que estudiemos y analicemos estas promesas que le hace a los padres del pueblo de Israel, los fundadores del pueblo de Israel. Bueno, aquí de manera muy general lo puse, dice, ¿de dónde viene Abraham? No es como una pincelada, porque dijimos que no vamos a hablar mucho de atrás, vamos a hablar desde que Abraham es llamado por Dios, pero nada más como para ubicarlo en el contexto histórico. Abraham, dice aquí, descendiente de Sem, el primogénito de Noé. Sem era el primogénito de Noé. Entonces, otra cosa importante que tenemos que ver aquí, bueno, lo voy a leer primero, dice, Asfarrat engendró a Sala, engendró a Heber, engendró a Peleg, engendró a Reú, engendró a Serú, engendró a Nacor, engendró a Taré, quien engendró a Abraham, Nacor y Aram. Aram, hijo Lot, o sea, Aram tenía un hijo, que era Lot, ¿no? Y que estaba viviendo en la Ur de los Caldeos antes de que su padre. Bueno, creo que ahí me falló un poco la parte de algo me pasó con los renglones. Bueno. Pero bueno, aquí de todas maneras podemos apreciar con mucha claridad la importancia de la genealogía dentro de la cultura. Acuérdense que estamos hablando del contexto cultural de este pueblo. Y ustedes recordarán cuando hemos abierto la Biblia cómo hay incluso capítulos completos donde nos describen las generaciones, ¿no? Y esto es nada más un pequeño ejemplo para poder ubicar en qué generación, de dónde viene Abraham. Abraham viene de Sem, el primogénito de Noé, ¿no? Y él estaba viviendo en Ur, en la ciudad de Ur, en la región de los Caldeos. Muy bien. Entonces, aquí nada más señalar, tal vez, lo más importante de aquí es señalar estos dos elementos para que los vayamos escribiendo. Muy importante. La importancia de la genealogía es el contexto cultural, número uno. Y número dos, ya se me olvidó. Ok, perdón, y que él viene del primogénito de Noé. Abraham viene de su abuelo, o bisabuelo, ¿verdad? Es primogénito de Noé. Muy importante, eso es muy importante saberlo. O sea, no era un ser que fue elegido así porque sí, o sea, viene de este lugar. Y resaltar también la importancia de las generaciones para Dios, o la cultura de Israel. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en materia y dijimos que todo va a ser a partir de la Biblia, la que ustedes quieran. Entonces nos vamos a Génesis 12, del 1 al 3. Aquí está Dios hablándole a Abraham. Aquí dice arribita a Abraham. Vamos a ver cuáles son las promesas que todavía hoy están vigentes. Y lo vamos a ver más adelante, cómo es que están ahí, ¿no? Muy bien. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y viene entonces una de las promesas. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, amén, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Después le dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, ¿qué podemos entender de esto? Primero, que esta promesa hay un elemento de obediencia. Él tiene que hacer algo para que haga de él una nación grande, ¿no? Entonces, él le está dando una instrucción y luego viene, después de la instrucción, la promesa. Eso lo podemos ver muy claramente en nuestras vidas, ¿no? O sea, hay una instrucción, él nos dice lo que tenemos que hacer, nosotros obedecemos y entonces
entonces vienen las promesas del Señor. Lo mismo pasó con Abraham, exactamente lo mismo. Aquí vale mencionar algo. Yo cuando estuve leyendo un poquito sobre por qué se elige a Abraham, bueno, dice por ahí que Abraham se elige porque era una persona que estaba muy cerca de lo que Dios quería, ¿no? O sea, estaba cercano a lo que Dios quería que fuera el pueblo, o sea, o sea, pero miren, es que lo que les quiero decir está por acá. Porque hay una parte donde dice aquí en la Biblia que dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente. Nada más como una especie de nota, ¿no? Luego regresamos. Y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de las llanuras y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y luego dice, estoy en Génesis 13, 14. Y dice, mas los hombres de Sodoma, fíjense lo que dice, eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Cuando leemos esto, aquí hay dos posturas. ¿Por qué se habla de pecado antes de la entrega de las tablas en el monte Sinaí? Aquí todavía Abraham se estaba estableciendo. Entonces yo encontré dos posturas. Una postura que dice, la cual se me hace un poquito como, pues no sé, no fácil de comprobar porque no se tienen elementos ni evidencias escritas, que ya había habido un acercamiento entre Dios y la gente de alguna manera, y de alguna manera había llegado ya lo que Dios quería de ellos, sin que fueran unas tablas ex profeso, o a lo mejor eran algunas tablas, no lo sabemos, puesto que aquí está hablando y eran pecadores contra Jehová en gran manera. Eso es una postura, de que ya había un acercamiento de Dios, ¿no? Entonces, probablemente, si esto fuera así, muy probablemente la elección de Abraham tenía mucho que ver con esto. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir que entonces Abraham estaba haciendo las cosas que agradaban a Dios, ¿no? Lot se fue para un lugar donde había muchos pecadores, pero Abraham fue elegido porque él hacía lo que Dios quería, pero no tenemos el elemento para saber, no, yo lo busqué y no lo encontré por ningún lugar, de si ya se les había dado alguna instrucción de Dios al pueblo, ¿no? A la gente que vivía en todas esas ciudades todavía, pues, digamos, pues gentiles, porque no existía todo el pueblo de Israel. La otra postura dice que lo que pasa es que cuando fue escrito este libro por Moisés, ya se habían dado las tablas en el monte Sinaí. Por ende, cuando escribe Moisés, bueno, y entonces estas personas eran muy malas y eran pecadores de Jehová, pecaban, ¿verdad? Como dije, pecadores contra Jehová. Entonces, ahí está esa otra posición que dice, bueno, a la hora que él escribió, ya había, y entonces era una manera de Moisés de poder determinar que estaban haciendo las cosas que no le gustaban al Señor, ¿no? Bueno, eso es como una anotación, una acotación, que no pude confirmar bien a bien cuál de las dos, ¿no? Pero, ¿por qué la traigo aquí? La traigo aquí porque tuvo que haber habido un motivo por el cual Abraham fue elegido, más allá de que, bueno, seguramente tenía comunicación con el Señor, pero porque Abraham hacía las cosas bien, y bueno, nada más checar eso, ¿no? ¿Habría ya algo? O simple y sencillamente nada más era un hombre de un corazón hermoso, era un hombre de un corazón maravilloso que hacía las cosas bien, como hay mucha gente que conocemos que a lo mejor no cree en el Señor, pero tiene un corazón maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, pero lo importante es entender aquí que Abraham fue escogido y venía de un pueblo que era gentil, ¿no? Ahorita estoy pensando que está la otra parte también, al ser él parte generacional de Noé. Bueno, Noé tenía una comunicación directa con el Señor, entonces, aunque no existían todavía, entonces ya había ahí información sobre lo que le agradaba a Dios y lo que no le agradaba a Dios. Esto había llegado ahí. Bueno, el caso es que Dios, nuestro Señor, en su sabiduría maravillosa, él elige a Abraham
le da una instrucción, ¿verdad? Que le dice que se vaya de esa tierra, de su parentela incluso, y de la casa de su padre, y que iba a ser de él una nación grande, y que a través de él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces aquí otra cosa que es importante que ustedes escriban es nuevamente el toque, que es todas las familias de la tierra, donde ya aparece la parte de los gentiles, no solamente el pueblo, sino también ya hay un vistazo por ahí de que iban a ser todas las familias de la tierra. Muy bien. Viene en Génesis 13, 14 al 16 y dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, ya sabemos a dónde se fue Lot, ¿no? Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Tomemos nota el para siempre, ¿no? Han sido sacados de ahí de muchas maneras y ahora están nuevamente ahí, ¿no? Muy bien, entonces, la daré a ti, a tu descendencia para siempre, y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno, o sea, tú o yo, podemos contar, así podrá ser contada la descendencia, tu descendencia. Entonces, estas promesas son interesantes revisarlas y decir, muy bien, entonces, él va a tener una nación grande, va a engrandecer su nombre, lo cual después, esto está pasando aproximadamente hace unos 5,000 años, ¿no? Más o menos, y eso lo estamos viendo, el nombre de Abraham ha sido engrandecido, a pesar de todo lo que haya sucedido, por todos los momentos que haya pasado el remanente de este pueblo, ¿no? Momentos muy difíciles, el nombre de Abraham ha sido bendecido y engrandecido. Y también ha sido su descendencia muy grande, ¿no? Muy, muy grande. Y está el elemento de que a través de esta descendencia van a ser también bendecidas todas las familias de la tierra. Muy bien. Si quieren tomar nota para que después lo revisen, ahí está la Biblia que ustedes quieran. Muy bien. Entonces, estas son las dos promesas más importantes. No puedo ponerlas todas, la verdad sería casi pasar la Biblia, pero bueno, prefiero aquellas, porque todavía hay otros momentos en los que se acerca a Dios en sueños, en sueños, algunos de ellos, en fin. Entonces tuve que escoger algunas de ellas, ¿no? Muy bien, aquí entonces vamos a hablar de qué es lo que sucede con Abraham. Abraham tiene 2 hijos, que es Isaac y es Ismael, ¿ok? Aquí vamos a seguir nosotros la línea de la bendición. Hay una línea de la bendición generacional, que a pesar de que había más hijos, hay una línea donde esta bendición maravillosa, de esta extensión de gente, de ser un pueblo apartado, etcétera, sigue en determinadas personas. Entonces, el siguiente personaje maravilloso que tenemos aquí es Isaac, hijo de Abraham. Entonces dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. O sea, estamos hablando de tiempo más adelante. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mis preceptos
guardó mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. O sea, ya había estatutos y ya había leyes. Aquí está, ¿no? De lo que hablábamos. Todavía no es el Sinaí, pero ya aquí ya había estatutos y leyes que Dios había dado. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué podemos resaltar de esta promesa? Bueno, que se confirma todo lo dicho a Abraham. Y yo quise aquí señalar en azul nuevamente la parte de los gentiles, que se entiende que ella es la apertura. Ya Dios tenía en mente a los pueblos gentiles también. Todas las naciones de la tierra serán benditas. Y luego dice, en tu simiente. Muy bien. Vamos a Génesis 28:1-4. Bueno, cuando hablamos de simiente, es importante decir que la palabra simiente viene de semen. Entonces, es la parte también donde se señala toda la importancia de la genealogía. Cuando esto significa la parte generacional, ¿no? Y la simiente. Ok. En Génesis 28:1-4 dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Bueno, lo que pasa aquí entonces es que una vez que le dan, esta primera promesa es para Isaac. Isaac a su vez se casa, tiene su familia y la línea de la promesa sigue a través de Jacob. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la promesa. ¿Qué es lo que le dice Isaac a Jacob? Y luego la promesa de Dios a Jacob. Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padan Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Bueno, ¿qué podemos ver aquí? Hay un ingrediente nuevo. El ingrediente que vemos aquí nuevo es que se le pide a Jacob que no vaya a tomar una mujer que no sea del pueblo. Esto para Dios siempre ha sido muy importante y lo vamos a ver en los profetas, ¿no? Ha sido muy importante. No por otro motivo, sino porque los otros pueblos adoraban a otros dioses. Entonces, el hecho de que se casaran con mujeres o con hombres de gentiles, que hacía que esa persona pudiera, pues, salirse de ese lugar apartado y santo, solamente viendo a nuestro Señor, en el que él quería que estuviera todo el pueblo. Entonces aquí, en esta parte que Isaac le dice a Jacob, no es la bendición directa de Dios, es nada más lo que su papá le dice a él, no hay todavía bendición directa de Dios, pero sí le señala esta parte. Yo creo que también es muy importante que la notemos porque en la parte vamos a ver cómo esto es básico en la historia del pueblo de Israel, ¿no? Cómo ellos empiezan a contaminarse, casándose con otras naciones, y esto es algo que desagradó a Dios, y bueno, de ahí vienen muchas cosas. Entonces, es una cuestión importante esto, y lo otro es que él espera, ¿verdad? Que Dios lo bendiga. ¿Cómo? De esa manera, pero no era toda vez la bendición directamente de Dios. Esto es Jacob. Aquí tenemos ya en sueños la bendición directa de Jehová a Jacob. ¿Ok? Dice Génesis 28, 12, 16. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo, aquí ya es directamente a él, ¿eh? Será tu descendencia como el polvo de la tierra,
y te extenderás al occidente, ¿ok? Vean ya la magnitud de la extensión. Al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo. Amén, ¿no? Y te guardaré por donde quiera que fueras y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacobo de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Muy bien, entonces aquí ya hablamos de esta bendición directa que nos confirma en la línea porque la bendición prácticamente es la misma. La bendición dada a Abraham y luego dada a Isaac y luego ahora dada a Jacob, ¿verdad? A través de este sueño donde se vuelve a hablar de todas las familias de la tierra, donde habla más específicamente de una extensión hacia todos los lugares del mundo, ¿verdad? Ajá. Y viene esta última parte en el versículo 15, que Él va a estar con él y que lo va a guardar por donde quiera que fueres. O sea, por donde quiera que fuera él y su simiente. Y volveré a traerte a esta tierra. Te regresaré a la tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Muy bien. Entonces, estas serían los versículos de estas bendiciones, y estas bendiciones van a estar muy relacionadas cuando entremos a la parte de los profetas, como los profetas estuvieron siempre avalando cada una de ellas, todo el tiempo, ¿no? Y si entendemos que los libros de la Biblia fueron escritos en diferentes idiomas, que fueron encontrados en lugares completamente distintos, que no tenían la tecnología de ahora, es maravilloso cómo ver lo que decíamos al principio, ¿no? Esta relación, esta como concatenación que hay de todos los hechos, ¿no? Donde está la sabiduría de Dios ahí moviendo todo, hasta cómo se mueve una hoja y sabiendo hasta cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, ¿verdad? Muy bien. Tengo aquí una especie de dibujo que resume todo esto. Aquí tenemos a Abraham saliendo de la ciudad de Ur, ¿verdad? De la región de Caldea. Todo lo que está en verde son las tierras fértiles, lo que está en amarillo es el camino que siguió él hasta llegar a la tierra de Canaán. Aquí está, Canaán. Aquí mismo, en esta tierra, aquí tenemos arriba, Abraham, Ur de los Caldeos. Abraham casa con Sara, nace Isaac e Ismael. Lo que está en rojo es la línea de las bendiciones que ya leímos, ¿verdad? Abraham e Isaac. Ya en la tierra de Canaán está Jacob, que se casa con Rebeca, y tiene a Isaac, que se casa con Rebeca, que tiene a Jacob y a Esaú. La línea de bendición sigue por Jacob. Lo acabamos de leer. Y también vamos a ver que también en la tierra de Canaán, establecido ahí Jacob, que después será llamado Israel, él se casa con Lea y se casa con Lea y con Raquel. Bueno, esta parte de la historia no la tengo tan clara, si se casa con las dos, no sé, no me acuerdo. Ok, pero bueno, él tiene su descendencia, estos 12 hijos que van a ser la tierra de las tribus de Israel, con Lea y con Raquel. Muy bien, todo esto sucede en varios años después de que Abraham obedece y llega aquí. Después vamos a revisar cómo sale y cómo regresa. Okay. Muy bien. Muy bien, hice aquí un cuadrito que me pareció muy, muy interesante para que ubiquemos bien. Como acabo de decir, de Jacobo es donde van a surgir las 12 tribus de Israel. Y las 12 tribus de Israel, estos 12 hijos, fueron de esta manera. Lea tuvo a Rubén, tuvo a Simeón, tuvo a Leví, los levitas, tuvo a Judá, tuvo a Zabulón y tuvo a Isaacar. La esclava de Lea
tuvo a Dan y a Neftalí. Tuvo a Raquel, que era la esposa amada, la que realmente él amaba. De Raquel nacieron José y Benjamín. De la esclava de Raquel, Gad y Aser. Ok, muy bien. Entonces, aquí señalo a José porque, bueno, después, más adelante voy a decir por qué. Aquí están entonces los 12 hijos de Jacobo, ¿ok? En la tierra de Canaán. Ya vimos el mapita, etcétera. Entonces, aquí está. Muy bien. Vamos a seguir con la línea de bendición, porque una vez que Jacobo está ahí y tiene él a 12 tribus, acuérdense que estamos siguiendo el hilo de la bendición de los patriarcas, cómo siguió esa bendición aún caminando, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver aquí qué más sucedió. Dice Génesis 32, del 24 al 30. Así se quedó Jacob solo. Es cuando cambia el nombre de Jacobo a Israel. Estaban viviendo ahí, se van los hijos de Jacob a hacer algunas actividades y Jacob se queda solo. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino será Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y ahí finalmente lo bendijo. Le cambia el nombre y lo bendice. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Muy bien. Quise poner este momento porque es muy importante. A partir de este momento podemos encontrar en la Biblia, a veces se sigue refiriendo a Jacob y a veces se va a referir a Israel como nombre. ¿Ok? Entonces, aquí es donde aparece el nombre de Israel, digamos, por primera vez, ¿no? En este momento. Muy bien. Entonces, Jacob dice, puse aquí, o sea, como les digo, no puedo entrar a toda la historia, además yo sé que ustedes tienen un amplio conocimiento, la mayoría de ustedes, y conocen muchas de estas historias maravillosas. Estoy tomando nada más las que son más relevantes. Entonces, lo puse yo aquí, como para obviar un poquito, para aquellas historias que han sido más tocadas, incluso en la tele, en películas, etc. Dice, José era el hijo preferido de Jacob, ahora Israel, ¿verdad? Y fue vendido por sus hermanos y llevado a Egipto. ¿Se acuerda que estaban en Canaán? Ahí estaba el mapita. Ahí estaban todos, ahí tuvo a los 12 hijos, pero José era el hijo preferido. Era el hijo preferido, ¿por qué era el hijo preferido? Vamos a esta hojita. Era el hijo preferido porque era el primogénito de la mujer que amaba, de su esposa Raquel. Era la mujer que él realmente amaba. Y José vendría a ser el primogénito. Ustedes recordarán que el ser el primogénito era algo sumamente importante para la cultura de los hebreos, para muchas culturas, pero estamos ahorita hablando de ellos, y esto era muy importante. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que va a pasar con José. Esta historia es bastante más conocida y voy a tocar solamente algunas cosas. Entonces, José, dijimos, el hijo preferido de Jacob, fue vendido por sus hermanos y llevado a Egipto, donde prosperó en Egipto hasta convertirse en la segunda autoridad después del faraón.
a pesar de que hasta en ese momento no había ahí la línea de la bendición no se ha dado con José, ¿ok? José era el hijo predilecto y está establecido, así se dice en la Biblia, pero no hay una bendición específica como la hubo de Dios a Abraham, de Abraham a Isaac y de Isaac a Jacob, ¿no? En este sueño. Aquí no se ha dado a José. Se sabe que en José, en este hombre también maravilloso, ¿verdad? Que es José el que interpretaba sueños y todo esto, se sabe que él estaba lleno de la gracia de Dios y que era un hombre de un corazón que agradaba a Dios constantemente. Y la gracia que caía en él, esta gracia hizo que él fructificara y que tuviera un lugar muy importante, incluso el segundo, casi como el hijo del faraón, ¿no? Había gracia en él, sin embargo, no vemos la línea de la bendición específicamente. Vamos a ver por qué. Ok. Muy bien. Entonces, vamos ahorita a revisar. Aquí puse arriba Israel, ya le estoy llamando yo Israel, que viene siendo entre paréntesis Jacob. Y vamos a hablar aquí lo que pasaba entre Israel y José, o Jacobo José, ¿no? Padre e hijo. Él, el primogénito de la mujer que amaba, José. Génesis 41, 37, 40. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? O sea, la gracia de Dios. Además había interpretado sueños muy importantes, ¿no? Y dijo Faraón a José. Ya José está en Egipto, esto ya es en Egipto. Acuérdense que lo vendieron y se fue a Egipto. Entonces dice Faraón a José: pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Gracias al gobernador de todo el pueblo. Imagínense la gracia que tenía, ¿no? De Dios en él para que hubiera sucedido eso. Entonces está ahí establecido con un puesto maravilloso, ¿verdad? Que le dieron, incluso le dieron toda la parte de la administración del alimento, ¿no? ¿Se acuerdan de las vacas flacas y las vacas gordas, etcétera? Entonces, él era el que iba a administrar toda esta parte de los alimentos. Así que José está ahí establecido, vendido por sus hermanos. En Canaán se encuentran los otros 11 hermanos, su padre y su madre. Bueno, su madre muere por allá, pero bueno, finalmente su familia allá y José en Egipto. Muy bien. Entonces José se casa ahí en Egipto y tiene 2 hijos, Efraín y Manasés. También ya hemos escuchado de ellos. Muy bien. Vamos a ver qué pasa con estos 2 hijos. Recordemos, si lo quieren anotar, José no ha recibido, aunque tiene la gracia de Dios, el Espíritu de Dios y agrada a Dios en cada momento, ¿verdad? Él no ha recibido aún la bendición que se necesita ir pasando de generación en generación, como fue dada a los patriarcas, ¿verdad? A los padres de fundadores. Vamos a ver qué pasa con José. Dice Génesis 41, 51, 52. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Entonces, su primogénito fue Manasés, y ese nombre fue puesto para esto. Él había trabajado muchísimo en Egipto, incluso estuvo encarcelado, también esto ya es una historia muy conocida, y también quería olvidarse de la casa de su padre, de alguna manera quería olvidarse, o sea, había sido muy duro, ¿no? Y toda la casa de mi padre, me hizo olvidar de mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Entonces, uno le hace olvidar todo, ¿verdad? Y el otro nace seguramente en un momento donde él está fructificando y está todo, y en esa tierra que fue su aflicción, lo está haciendo crecer. Por eso es el nombre de Efraín. Efraín va a ser un nombre muy importante. Tenemos que tenerlo también claro porque va a ser nombrado muchísimo
es un hijo muy, muy importante, un nombre que va a aparecer mucho. Y me llama la atención aquí, podemos resaltar, que el nombre de él es porque Dios me hizo fructificar. Entonces, Efraín tiene que ver con una raíz de fructificar, de crecer, de reproducirse, de crecer, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué. Todo tiene un porqué. Muy bien. Ok. Entonces, le nacen estos dos hijos, sin embargo, la bendición directa sigue estando en Isaac, perdón, en Jacob, en el papá, ¿ok? Abraham es su bisabuelo, su abuelo es Isaac y su papá es Jacob, que se encuentra en Canaán con los otros 11 hermanos. Entonces, la bendición sigue en allá. Muy bien. Génesis 41, 56, 57. Seguimos con José y Jacob. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero, acuérdense que él administraba, donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Era el tiempo de las vacas flacas. Y de toda la tierra venían a Egipto, o sea, no solamente la gente de Egipto, sino de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. 45, 3, 8. Esta historia es muy conocida. Y dijo José a sus hermanos, ok, entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? En Canaán se escucha que en Egipto está viendo, hay alimento almacenado, ¿no? Gracias a la interpretación del sueño. Hay alimento almacenado y entonces deciden ellos ir, algunos de los hermanos de José, viajar de Canaán a Egipto para poder abastecerse de alimento. Entonces llegó un momento en que ahí está todo escrito, ustedes lo pueden ver entre Génesis 41 y 45, como él los reconoce, pasa una serie de eventos hasta que él decide presentarse a ellos, y eso es Génesis 45, 3, 8. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de hambre vendido acá, ni os pese de hambre vendido acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Imagínense el nivel de fe de este hombre, ¿no? No se preocupen, no se entristezcan, porque yo sé, por amor a mi Dios, que Él preservó mi vida y me envió aquí por ustedes, ¿no? Pues ya había habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedaban 5 años, en los cuales no habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, o sea, no me vendís, en realidad no me vendieron ustedes, está diciendo, ¿no? Sino fue algo sobre la soberanía de Dios, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. De alguna manera él estaba hablando ahí de que entendía de tal manera la soberanía de Dios, que les decía no se entristezcan ni se preocupen, ¿no? Todo ha sido por obra de Dios. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a adelantar un poquito y vamos a decir qué fue lo que pasó. Entonces, ellos se dan cuenta que hay alimento, pasan una serie de eventos que no vamos a tocar, pero finalmente Israel, aquí Israel, cuando dice salió Israel, es Jacob. ¿Ok? Salió Jacob con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones, o sea, Jacob, de noche, y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación en Egipto,
yo descenderé contigo a Egipto, estaría con él siempre, ¿no? Como siempre está con nosotros. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver, o sea, va a regresar a Canaán. Y la mano de José cerrará tus ojos. Entonces ya ahí, ya le habían avisado los hermanos que José vivía, lo cual fue maravilloso para él, que su hijo José, que al quien creía muerto, viviera. Y entonces él decide salir rumbo a Egipto, ¿verdad? Con cierto temor, según se ve aquí. Pero Jesús le habla de noche en visiones y le dice esto, ¿no? Entonces que vaya con tranquilidad, que va a hacer que va a formar de él una gran nación dentro de Egipto. Muy bien. ¿Qué pasa al llegar allá? Entonces Faraón, o sea, José obviamente le dice al Faraón. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti, con toda su familia, ¿eh? Con toda su familia. Creo que eran aproximadamente 70 o 75 personas. Tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Fíjense nada más, ¿no? Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, entre los hermanos y sus descendencias, ponlos por mayorales del ganado mío. O sea, se les estaba ofreciendo tierra, les estaba ofreciendo tranquilidad, paz y trabajo, ¿no? ¿Gracias a qué? A la gracia que había caído en José y lo que José había hecho en Egipto. Entonces, maravilloso. Y esto lo entendía José perfectamente, ¿no? Puesto que decía que él había sido enviado ahí para la preservación del pueblo de Israel. Génesis 47, 11, 2. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramasés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de hijos. O sea que entonces ahí estaba Jacob el padre con los 11 hermanos, con sus respectivas generaciones, ¿verdad? Con hijos y todo esto, y ellos empezaron a crecer ahí. Todo parecía muy bien, pero recuerden que había la promesa de que iban a regresar, ¿no? Dice aquí, no temas descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación, yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Que va a ser algo temporal. Muy bien. Seguimos en esta misma, con José e Israel o Jacob. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, a Manasés y a Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí José viene a ti. O sea, él estaba postrado en la cama y le dijeron, viene José para acá, todos viviendo en Egipto. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán. Le está platicando lo que pasó. Entonces le dice Jacob, que ahora es Israel, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones, le dijo a Jacob, o ahora a Israel. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua, perpetua. Ahora siguen ahí, ¿no? Ese pueblo ahí está. Por heredad perpetua. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, ¿verdad? Antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. Entonces, ahí Jacobo le está diciendo a José, cuando le trae a sus hijos, le dice, mira, José, recordemos que a José no se le había pasado la bendición, ¿no? Tenía gran gracia y todo esto, todo lo que había logrado, pero la bendición, ese hilo que estamos buscando, ¿no? No lo tenía. Sin embargo, él le dice, como estos hijos nacieron cuando yo todavía no venía aquí,
yo los voy a adoptar como hijos míos, por así decirlo, ¿no? Van a ser como Rubén y como Simeón, van a ser míos. Esto es muy, muy, muy importante. Y entonces, creo que aquí me faltó hacer una cosa. 48,8,22. Sí, 48,8,22. Entonces, ¿qué sucede? Esto es muy importante porque aquí vamos a ver dónde recae el hilo de la bendición, que no está en José. Génesis 48, o de 8 al 22. Dice, y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos. Es que él no veía muy bien. Son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo, pues, acercarse a él y él les besó y les abrazó, ¿no? Como buen abuelito. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, creía que había muerto. No pensaba yo ver tu rostro, y he aquí, Dios me ha hecho ver también a tu descendencia, ¿no? Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra en reverencia. Y los tomó José a ambos. Efraín lo puso a la derecha, y que viene siendo la izquierda de Israel. Acuérdense que estaban esto es muy importante, por un detalle que parezca que diciendo, bueno, ¿por qué se explica tanto? Porque es muy importante. Entonces, imagínense que está entonces José inclinado, saca de sus rodillas a sus hijos, deben haber estado pequeños, ¿verdad? Todavía los saca, los pone ahí, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que él se inclina y pone al primogénito, que es Manasés, enfrente de la mano derecha de Jacob, para que fuera bendecido directamente. Lo único que tenía que hacer es mover su mano derecha y bendecirlo, porque era el primogénito. Entonces dice, entonces José los sacó de entre sus rodillas, se inclinó a tierra y los tomó José a ambos. Efraín a su derecha, que era la izquierda de Israel, ¿verdad? A la izquierda de Israel, porque no era él el primogénito, y Manasés a la izquierda de José, que era la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces lo puso de tal manera de que la bendición cayera directamente en el primogénito, que era Manasés. Muy bien. Sin embargo, fíjense lo que dice el versículo 14. Entonces Israel, fíjense la importancia de ese nombre, es el pueblo israelita, el fundador como tal ya de ese nombre que aparece, ¿no? Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, o sea, en cruz, ¿no? Que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y entonces bendijo a José. Fíjense, ahí está dando la bendición a José, pero poniendo la mano ¿en quién? En sus dos hijos. Acuérdense que era una manera en que se pasaba la bendición. Pone la mano en sus dos hijos, pero la derecha, que es la importante también culturalmente para ellos, era muy importante, la está poniendo en Efraín. Sin embargo, y dice, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Ahí está la bendición. A José nunca le llegó porque de joven lo mandaron a Egipto, sin embargo, vean todo lo que logró hacer por el pueblo de Israel, pero en sus hijos, que ahora son adoptados por Jacobo, por Israel, van a formar parte de las tribus de Israel, él los adopta. Pero hace aquí una distinción muy importante, muy interesante, ¿no? Poniendo al menor con su mano derecha. Entonces vamos a ver cómo reacciona José ante esto, porque él había preparado, ¿verdad?, a los hijos en una posición para que no fuera así. Entonces dice, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, que es el menor,
le causó esto disgusto y asió la mano de su padre, la movió para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre, Israel, o Jacob, no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Manasés, ¿verdad? Manasés. Pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Ahí está directamente ya la bendición que venía desde Abraham. Multitud de naciones, serán como las estrellas, serán como si tú pudieras contar el polvo que hay o la tierra que hay, ¿verdad? Así tendrías que poderlos contar a ellos. Hay gigantes, poblaciones, multitudes, ¿no? Está recayendo entonces en Efraín, a pesar de que no era él el primogénito. Entonces dice, sin embargo, sí le dice, pero su hermano menor, bueno, voy a regresar aquí al 19, mas su padre no quiso y le dijo, lo sé, hijo, o sea, él sabía lo que estaba haciendo. Manasés vendrá a ser un pueblo también, o sea, hay un pueblo ahí, ¿no? Que después hay una manera de encontrarlo. Y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Ahí está la bendición desde Dios a Abraham. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendicirá Israel diciendo, hágate Dios como Efraín y como a Manasés. Y ahí ya puso a Efraín antes de Manasés, ¿no? Está diciendo, yo Israel en ti voy a bendecirlos a ustedes y van a decir la gente, hágase como a Efraín y a Manasés. Era algo maravilloso, porque no eran sus hijos, eran sus nietos, pero en ese momento él los adopta como hijos y de alguna manera a quien le pasa la estafeta, digamos, ¿verdad? Va a ser a Efraín. Y puso a Efraín antes de Manasés y dijo, Israel a José, al papá, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Ahí se vuelve a hablar de que van a regresar a Canaán, ¿no? Profetizando. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Muy bien. Entonces, ahí ya encontramos la liga, por eso está puesto toda esta parte, que aunque ya la conocíamos más o menos, era importante determinarla aquí y clarificarla, de dónde sigue la línea de bendición de Dios, de Jehová, al pueblo. Recae entonces en Efraín, y después vamos a ver. Muy bien, vamos a regresar a este cuadrito que nos está ayudando, yo espero que mucho. Tenemos entonces aquí, habíamos puesto solamente las 12 tribus, ¿verdad? Las normales. Aquí tenemos a José lo venden y se va a Egipto. Él recibe a sus hermanos y a su padre y ahí empiezan ellos a fructificar, teniendo trabajo, alimento, ¿verdad? Pero aquí la parte también importante es que se unen como hijos de Jacob, Manasés y Efraín. Y la flecha recae porque esta es la persona, Efraín, es el hijo en el que va a recaer la bendición. No en José, cayó en Efraín, ya siendo un hijo adoptivo de Jacob. Vamos a hacer algunos resúmenes que tengo por aquí. Ok, muy bien. Muy bien, entonces, ahora, después de que esto sucede, de que Jacobo Israel da esta bendición, hace este cruce de sus manos a sabiendas de lo que estaba haciendo, después de esto, él manda llamar a todos los hijos, aparte de José. O sea, manda llamar a Rubén, manda llamar a Simeón, manda llamar a Leví, manda llamar a Judá, a Zabulón, a Isaacar, a Dan, a Gad, a Aser, a Neftalí, José ya estaba ahí, y a Benjamín. Porque él va a profetizar sobre cada una de estas tribus,
les va a hacer profecías. Entonces, tengo aquí las profecías que él hace a todos los hijos y vamos a leerlas. Son importantes porque de alguna manera incluso estas profecías hacen que cada una de estas tribus tenga una bandera distintiva entre las demás. Por ejemplo, si a uno le dice que es algo va a llevar el balance de algo, pues va a ser una balanza. En fin, o sea, estas profecías son muy, muy importantes, ¿no? Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar en dos, en la de Judá, que se le hace a Judá, y la que se hace a José. Pero vamos a leerlas. Esto está en Génesis 49, del 1 al 27. Entonces a Rubén, que había sido el primogénito de todos ellos, dice primogénito, fortaleza, vigor, dignidad, poder, impetuoso, pero no serás el principal, pues te envileciste. O sea, acuérdense que él ya había estado con ellos en Canaán, ya los conocía perfectamente, o sea, obviamente eran sus hijos, pero aparte de todo, él podía profetizar ya seguramente. Ustedes saben que los profetas, cuando hacen ese tipo de anticipación del futuro, pues es porque el Señor está marcándoselos, ¿verdad? Entonces les dice, ay, tú eres el primogénito, eres fuerte, eres vigoroso, eres digno, tienes poder, eres muy impetuoso, pero te envileciste, te hiciste un malo, ¿no? Envilecerse, o sea, una gente vil es una gente un poco mala, ¿no? Entonces no vas a ser el principal, número 1. Vamos con Simeón. Dice, armas de iniquidad, sus armas. En su consejo no entra mi alma ni mi espíritu, porque mataron hombres. Maldito su furor e ira, los esparciré en Israel. ¿Ok? Entonces, Simeón tenía entonces como esta personalidad que hacía que él pudiera profetizar, que también se había convertido en una persona que definitivamente no era una persona bondadosa, ¿verdad? Por lo que aquí dice. De Leví, fíjense que de Leví voy a tener que volver a checar porque de Leví dice él, esto se llama, dijimos que era Génesis 49, ¿verdad? Génesis 40. Vamos a ver tantito Leví, porque aquí puse yo igual y ya no regresé a este apartado. Leví, Dan, Gad, Iscar, Zabulón, Silón, Benjamín, Leví. Porque pone él en el 49:5, Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad son sus armas. Sí, por eso le puse igual. A mí esto me causó un poquito un muchito, de inquietud y de no entendimiento, que tengo que buscar más, pero no he podido encontrar la respuesta, porque Leví es la tribu que después iba a ser destinada a ser los sacerdotes del templo. De hecho, a la tribu de Leví, cuando entran a la tierra prometida, no se les da tierra. No hay una tierra así definida, un espacio definido, porque ellos iban a estar en todas las tribus repartidas y su territorio era el templo o lo que ellos hacían para adorar a Dios, ¿no? Entonces me llama la atención cómo en el número 49:5, y ustedes lo pueden buscar, aparece Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junte en su compañía. O sea, los pone juntos. Todo lo que puse ahí, ¿verdad? Así que bueno, tengo ahí esa inquietud. Muy bien. Vamos a pasar a Judá. Judá, okay, el cuarto. Okay, el cuarto. Fíjense aquí la importancia que le da. Por eso es que ahora son los judíos los que están habitando en Jerusalén, la Tierra Santa, la mayoría, ¿verdad? Y bueno, hoy no quiero adelantar. Muy bien, Judá, te alabarán tus hermanos, acallarás a tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. O sea,
¿Quiénes son los hijos de su padre? Sus hermanos, ¿no? Cachorro de león Judá. ¿No será quitado el cetro de Judá? Y Jesús perteneció a esta tribu. Te alabarán tus hermanos. Entonces, esta profecía dada a Judá la vemos hasta ahora, ¿no? No podemos, ¿dónde está Rubén? ¿Dónde está Simeón? ¿Están reconocidos? ¿Sabemos de ellos ahora? No sabemos de ellos ahora, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en Simeón, donde está, dice, y los esparciré en Israel. Los va a esparcir, los va como como la parte como de la dispersión, ¿no? Los va a esparcir. Muy bien. Sin embargo, Judá es el cachorro de león, no será quitado su cetro jamás, y sabemos que de esta tribu nace Jesús. Zabulón dice, en puertos de mar habitarás, serás puerto de naves. Bueno, esta profecía lo que decía es que ellos probablemente estarían viviendo más bien en la costa de la tierra prometida, con actividades relacionadas con los puertos, ¿no? Pescadería o en fin. Muy bien. Isaacar dice, asno que se recuesta en los apriscos y vio que el descanso era bueno y la tierra deleitosa. Bajó su hombro y sirvió en tributo. Pareciera ser que entonces esta tribu era un poquito como que le gustaba descansar un poco. Todas estas son interpretaciones mías, ¿ok? Dice, y baja su hombro y sirvió en tributo. O sea, como que se volvió una tribu más bien que servía, que ayudaba a los demás. Y bueno, el descanso era bueno y la tierra deleitosa. ¿Perdón? Ok. Dice, Dan, juzgará a su pueblo. Serpiente junto al camino hará caer hacia atrás al jinete. O sea, parece ser que esta tribu se iba a volver una tribu como una tribu que juzgaba al pueblo constantemente, ¿no? De muchos juicios, de juzgar y juzgar y juzgar, y la relaciona con una serpiente junto al camino. Ok. Gad, el ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Parece ser que ellos estarían más bien destinados a ver la parte de las armas o de este tipo de cuestiones, un poco de militar, ¿no? Hacer. El pan será sustancioso y deleitará al rey. Parece ser que esta tribu entonces se iba a ubicar más en estar en la parte de la comida, en la parte de, o sea, este tipo de cosas, ¿no? Están sacadas exactamente así de la Biblia. Neftalí, sierva suelta que pronunciará dichos hermosos. Parece que en esta tribu iba a surgir como una parte de la parte como romántica de estas tribus, ¿no? De la parte artística, digámoslo así, ¿verdad? Diciendo dichos hermosos. Vamos por favor y pongamos mucha atención en José. Porque así como hay una distinción importante en Judá, también tenemos una distinción importante en José. A José le dice en su profecía, dice, rama fructífera, los vástagos se extenderán. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto esto? Se extenderán. Le causaron amargura y le aborrecieron, mas se mantuvo poderoso y Jehová lo fortaleció, lo bendecirá y ayudará eternamente. Entonces, aquí ya vemos los elementos de eternamente, ¿no? En José, porque lo va a bendecir y lo va a ayudar eternamente. Y si regresamos a Judá, dice que el cetro de Judá no será quitado. ¿Ok? Nadie va a quitarle ese cetro a Judá. ¿Ok? Entonces yo puse nada más aquí Efraín y Manasés, porque recuerden que esta profecía de alguna manera estaba recayendo en Efraín. ¿Ok? Entonces, Efraín y Judá van a ser entonces las dos tribus que van a ser las más importantes en la historia del pueblo de Israel. Y voy a entrar al resumen porque ya estamos por terminar. Me falta nada más Benjamín, el pequeño Benjamín, ¿verdad? El segundo hijo de la esposa amada, que el primero era
José, el segundo era Benjamín. A él le hace una profecía y le dice, lobo arrebatador. En la mañana come la presa y en la tarde repartirá los despojos. Probablemente esta tribu se iba a desenvolver más en la parte de caza, de traer alimentos. Si se fijan, como que cada una de las tribus tenía una actividad que estaba señalada en el mismo mantenimiento de todo el pueblo en general, ¿no? Cada uno tenía como una actividad asignada. Pero retomemos nuevamente Judá y Efraín, que viene de José, ¿ok? Muchas veces cuando vayamos a ver los profetas va a decir Efraín y otras veces va a decir José. Sin embargo, estamos hablando de la misma tribu, ¿ok? Estamos hablando de la misma tribu. Muy bien. Déjenme ver si ya tengo el último cuadro o ya pasamos un poco a preguntas. Esto ya lo habíamos revisado. Ok. Bueno, aquí tengo un poquito esto en años, etapas de los patriarcas. Abraham parte de Ur a 2000 años antes de Cristo, del 1900 a 1800 está la parte de Isaac, de 1800 a 1700 Jacob, que tiene a sus 12 hijos, y luego viajan a Egipto más o menos en 1700 a 1600 antes de Cristo. Permanecen en Egipto aproximadamente 400 años. Entraron aproximadamente 70 personas y van a salir de ese pueblo de Egipto, van a salir en el Éxodo a miles de personas. Por ahí tengo el número, no me acuerdo ahorita, y van a salir miles. Déjenme ver si hay algo más. No. Entonces, yo creo que nos quedaríamos aquí para ya pasar a lo que viene siendo cuando viene la muerte de Jacob y viene la muerte de Jacob. Déjenme un ratito. Sí. Ok, aquí ya es el éxodo con las banderas y cómo se estaban estableciendo físicamente para formar el tabernáculo. Ok, muy bien. Entonces nada más sería esto. Muere Jacob en Génesis 49, 28 y 33. Aparece, ¿verdad? 49, 28 y 33. La muerte, dice, todos estos fueron los 12 tribus de Israel. Todas estas fueron las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Que ya las mencionamos. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos, que ya vimos las bendiciones y las profecías. A cada uno por su bendición los bendijo. Y dice, les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo. Tengo entendido que sí la tenía yo, no sé, porque luego a veces... No, ok, no lo tengo. Pero entonces la podemos leer, como dije, si lo quieren anotar, Génesis 49, 28 y 33, o al 33. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, está diciendo Jacob, o Israel, el fundador prácticamente, a partir de ahí son israelitas. Yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultarme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo. Y luego otra parte importante dice, ahí sepultaron a Abraham, él está sepultado junto a Abraham, y a Sara, que son sus abuelos, y ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Ahí también sepulté yo a Lea, dice Israel o Jacob. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos, después de que acaba de dar estos mandamientos, estas profecías, ¿verdad?, a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. Y fue reunido con sus padres y sepultados en el mismo lugar que de los personajes que ya hemos nombrado, Abraham. Entonces, él muere entonces en Egipto, y dice aquí, los 12 hijos de Israel se quedaron en Egipto y sus familias se multiplicaron, formando entonces ahora sí las 12 tribus de Israel. Esto así fue por 400 años hasta que llegó el tiempo de Moisés y el éxodo de las 12 tribus de Israel de Egipto por el desierto. Muy bien, pues yo sé que de repente es bastante información, por eso estamos dando los versículos para que ustedes, si quieren, si hay algún aspecto que no haya quedado tan claro, lo puedan ustedes revisar. Y bueno, pues los espero para la próxima semana para poder seguir revisando esta
historia tan maravillosa. Muchos de capítulos ya ustedes lo conocen, otros seguramente nuevos. Estos detalles que hemos mencionado son importantes, cómo aparece la parte de los gentiles ya desde la misma bendición directa a Abraham. Se va repitiendo, cómo se pierde este lazo de bendición en José, pero pasa directamente de Israel a Efraín, ¿no? Para continuar con ella. Y bueno, pues básicamente no sé si hay alguna pregunta o alguna duda que tengan del material. Yo nada más quisiera, primero que nada, agradecer el estudio. La verdad es que muy, muy interesante y sobre todo muy ilustrativo, ¿no? Y nada más la pregunta sería, ¿esta presentación no la pueden compartir o realmente nada más es para efecto así de estarnos guiando a través de esta sesión? No, tengo entendido que Meche tiene la idea de subirla a YouTube. Estamos ahorita tratando de ver cómo subirla. Teníamos a dos hermanos que nos ayudaban en esa área, pero ahorita están pasando por algunos problemas personales y no lo pueden hacer. Entonces Meche está ahorita investigando la manera de hacerlo y tengo entendido que lo va a subir a YouTube. Perfecto, muchísimas gracias, ¿eh? Excelente estudio, felicidades. Gracias, muy amable. Muy amable. Muy amable. ¿Alguna pregunta o estuvo todo claro? Si estuvo claro, pues perfecto. Como les digo, hagan anotaciones, chequen los versículos, ideas claves, esta parte de la simiente, de que se van a extender por todas las partes del mundo. Todo esto tiene que ver con los profetas y tiene que ver con el momento en el que tú y yo estamos viviendo ahorita, ¿no? Esta parte donde están dispersos, gran parte de las tribus están dispersas, gentilizadas. Sin embargo, Dios nos conoce de una manera tan perfecta y tan maravillosa que Él sabe exactamente quiénes son todavía la tribu. De estas tribus, Él lo conoce, por un lado, y por otro lado también saber que a partir de ellas pueden entrar muchos gentiles. Y vimos también ya la línea de cómo en el plan de salvación de Dios siempre estuvo en su mente los gentiles, ¿no? Pues así lo dejaríamos, Meche, no sé si quieras tú comentar algo. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Ahorita se está grabando y como bien dijo Rosalba, hemos estado investigando de qué manera poderla después subir a YouTube. No me ha sido fácil de ninguna manera, pero lo vamos a lograr para poder también volverlo a revisar ahí, porque sí, como bien dice Rosalba, pues son muchos datos muy interesantes. Dos de las tribus de Israel son nietos, ¿verdad? Ahí eso yo no lo sabía. Y llevo años estudiando la palabra, no lo sabía. Entonces, he estado tomando datos, pero les prometemos que sí se van bueno, ahorita se está grabando, no sé cuánto nos tardemos, tal vez una semana para poderlo subir a YouTube y ya les daremos el nombre del canal ahí en YouTube. Gracias, Rose. Bueno, pues espero que no, yo sé que es mucha información, pero bueno, tenemos que irla revisando y eso que se hizo así como meticulosamente sacar solamente algunos de los versículos. La parte que va a ser, yo sé que muchas de estas historias ustedes ya algunas las conocían, no es novedad, pero donde vamos a ver una aplicación práctica y que vamos a ver cosas súper importantes como estas, pero más reveladoras porque no las hemos tocado, es cuando se divide este pueblo a llegar a la tierra prometida y como todos los profetas incluso hablan de esta separación del reino y tienen un mensaje de Dios especial para la casa del norte y para la casa del sur, ¿no? Ahí es donde vamos a entrar ya a esta información que no la hemos podido realmente tener clara por la formación que hemos tenido ubicada más bien en el Nuevo Testamento. Pues muchas gracias, les agradezco mucho su atención y espero verlos entonces en una semana a la misma hora y en el mismo canal. Y si hay algún comentario extra, por favor llámenme a Meche, llámenme a mí y con mucho gusto les responderemos lo que sea necesario.